Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que la gracia y la paz de Cristo esté en ustedes. Hoy estaremos dando conclusión al estudio de la carta a los Efesios. Ya hemos llegado al capítulo 6. Así que sean bienvenidos todos. Estamos empezando entonces con oración. Bondadoso Dios, delante de ti nos presentamos y te pedimos el perdón de nuestros pecados. Reconocemos que hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras y acciones, en lo que hemos hecho y en lo que hemos dejado de hacer. Reconocemos, Señor, nuestro pecado y nos refugiamos en la gracia y en la misericordia que Cristo ha ganado por nosotros. Te pedimos para el estudio de esta tarde sabiduría. Te pedimos, Señor, que también tu palabra fortalezca nuestra fe, nuestra vida cristiana, para que estos deberes cristianos que nos ha enseñado tu palabra, en gratitud y en amor por lo que has hecho por nosotros, lo podamos vivir en nuestros hogares, lo podamos vivir con nuestros seres queridos y también en todas nuestras relaciones como cristianos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a entonces abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Ya el viernes habíamos estado mirando un poco y habíamos visto los deberes en la relación matrimonial. Habíamos visto el esposo como cabeza del hogar y también el papel de la esposa en el hogar. Vamos ahora en el capítulo 6 a considerar un poco acerca de los hijos. Luego vamos a ver la relación entre los amos y los esclavos, que aplicándolo hoy en día a nuestra realidad sería la relación entre los jefes o los patrones también, como les llamamos, y los trabajadores. Muy bien, vamos entonces a dar lectura a los primeros 4 versículos del capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Vamos a considerar estos primeros 4 versículos en la relación entre hijos y padres. Primero vamos a hablar de los hijos. Pablo en el versículo 1 entonces dice hijos. Se refiere directamente a los niños. Posiblemente estos hijos a los cuales Pablo se está refiriendo eran cristianos, niños que habían sido bautizados en la fe cristiana, que habían recibido instrucción cristiana de sus padres, también de los dirigentes o los líderes de la iglesia, y que conocían bien todas las enseñanzas que el apóstol Pablo ya nos ha dicho a lo largo del estudio que hemos considerado de la carta a los Efesios. Estos niños, él los anima a que obedezcan a sus padres, pero hay una motivación más. No es simplemente un mandato estricto de que ellos tienen que cumplir, sino que el apóstol da la razón de ello. Y lo podemos mirar nuevamente en el versículo 1. Obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Cuando Pablo introduce el nombre del Señor, es porque les está recordando también la ley como guía. Y por eso luego introduce en el versículo 2 el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida. Pablo, haciendo uso de la ley, como ya le recuerda el cuarto mandamiento, y a estos niños, a estos hijos, les dice que ellos, por amor a lo que el Señor ha hecho por ellos, a través de la obediencia de Cristo, ahora ellos también se sometan en obediencia y en amor a sus padres, obedeciéndoles en todas las cosas. Y le recuerda los mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento, con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Estos niños que sabemos, por lo que nos dice la misma palabra de Dios, estuvieron bajo la instrucción y la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, cuando estos hijos honren a sus padres, ellos sin duda van a tener un gran beneficio en su vida. Nosotros podríamos decir hoy que serían personas de bien, ¿cierto? Personas que van a respetar a sus padres, aun cuando ya ellos lleguen a una edad avanzada. Es muy triste hoy todo lo que vemos en la sociedad al respecto. Hace poco el gobierno aquí en Colombia estuvo legislando para que fuera una obligación legal que los hijos tuvieran que velar por sus padres ya cuando entran a la edad adulta mayor, porque muchos de ellos los dejaban prácticamente en la calle, a merced de ellos. Recuerdo en especial, hace unos años atrás, que visitábamos un hogar geriátrico y allí los domingos, generalmente en la tarde, íbamos con un grupo de hermanos de la congregación a visitar en especial a una persona que era parte de nuestra iglesia, que estaba allí muy bien cuidada por las enfermeras del lugar, pero también sus hijos estaban muy pendientes de la atención de ella, todo el tiempo estaban con ella, diríamos nosotros en el lenguaje coloquial, la paladeaban, le daban comida, le pintaban las uñas, la consentían, le hablaban historias, le cantaban, bueno, muchas cosas, pero contrario a ella veíamos a personas que vivían allí, que según nos decían las personas encargadas de ese lugar, solamente sus hijos se encargaban de enviar el dinero correspondiente a la mensualidad, pero nunca meses y nunca tenían cuidado ni siquiera de ir a hacer una visita. Esta situación entonces es en todo lo contrario a lo que la palabra de Dios precisamente enseña. Honrar a los padres, respetarlos, ¿cierto? Para que te vaya bien, como dice el cuarto mandamiento. Eso quiere decir que cuando escuchamos y aceptamos las enseñanzas y las instrucciones de nuestros padres que desde niños a nosotros nos dan, eso será un motivo para nuestra propia felicidad y para tener una larga vida, que es la promesa que la palabra de Dios nos ha dicho así. Pero también Pablo habla a los padres, y eso lo encontramos también en el versículo 4, cuando dice: ustedes padres, ahora gira la mirada hacia ellos y les dicen: ustedes no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Entonces también le habla a ellos, les dice cómo el hombre, como la cabeza del hogar, tiene de enseñar a sus hijos con amor, con respeto y con responsabilidad, poner, como decimos, cuando estamos en el sacramento del bautismo, que el pastor, el oficiante del bautismo, le pregunta a los padres y padrinos que ellos se comprometan
a poner, en la medida que los niños van creciendo, las escrituras en las para que ellos puedan aprender la doctrina cristiana y fortalecerse en su fe cada día. Ese es el deber y la responsabilidad de los padres cristianos. Poner las escrituras al alcance de los niños, llevarlo a la escuela dominical, hacerlos parte de la vida de la congregación, de las actividades que la iglesia desarrolla para los niños, de instruirlos de acuerdo al catecismo, que es el manual el más adecuado también para ellos. De esta manera, sin duda, vamos a evitar esos tropiezos que ya habíamos mencionado anteriormente. Y esto también nos puede llamar la atención para dejar a un lado a veces los favoritismos, todas estas cosas, como es a veces el ser muy estricto también, que es lo que Pablo llama la atención a los padres. Ustedes no exasperen a sus hijos. Ese es el punto. No sean duros, crueles con ellos, ¿cierto? Frases como las que se decían antes, la letra con sangre es que entra, no, sino en amor, en disciplina también, como conviene a los cristianos, y sobre todo con amor, que es la base por la cual nosotros también obedecemos a la palabra de Dios por amor a Cristo. Muy bien, avanzamos un poco a los siguientes versículos, donde Pablo ahora nos va a hablar de la relación que hay entonces entre los esclavos y los amos. Versículos 5 y siguientes. Ustedes los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. Mira la medida, ¿cierto?, que da Pablo, como a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo, que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos, ya no los amenacen, como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y Él no hace acepción de personas. Primero, entonces, Él nos va a hablar de, digamos, de los siervos. Era muy común en el contexto de la Biblia que encontráramos esa relación entre esclavos y amos, porque era lo común en aquel entonces, y la Biblia nos habla de muchas historias al respecto. Entre ellas, en el Nuevo Testamento podemos recordar toda aquella que está alrededor de esa preciosa carta de Filemón, ¿cierto? De este esclavo Onésimo, todo lo que sucede con él. Y aquí entonces Pablo hace un llamado para que ellos todas las cosas lo hagan en obediencia, con sencillez de corazón, como si lo hicieran para Cristo. Y ahí está la medida de esto. No es una nueva ley que Pablo está inventándose, imponiendo como una ley, sino que los está invitando a que ellos, en gratitud por lo que Cristo hizo por ellos, y viendo todo, como nos dice Filipenses capítulo 2 versículo 5, ¿cierto? Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo. Esa debe ser el sentir también que Pablo le estaba diciendo a estos siervos que tuvieran, de acuerdo a la obediencia a Cristo, y que ellos actuaran con sencillez, con amor, no pretendiendo hacer las cosas cuando los miran y cuando no hacerlo, sino dice, hágalo de corazón y de buena gana, ¿cierto? Que eso es lo agradable a Dios, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Ese es el punto central de todo ello. Si aplicamos esto a la vida, gracias a Dios, hoy en la sociedad, por lo menos de nuestros países, no tenemos
gracias a Dios, esclavitud, pero podemos tomar una buena aplicación de esto, como ya lo decía anteriormente, en la relación que hay entre los empleados y su jefe. Muchas veces las cosas las hacemos de mala voluntad, ¿cierto? Algunas personas solo, y de eso aún se hacen chistes. Hay muchas cosas alrededor de eso, ¿no? Usted solo trabaja cuando está el jefe, de resto no hace nada. Bueno, Pablo nos llama a nosotros como cristianos, en nuestro deber como cristianos, por amor a Cristo, que se dio a sí mismo por nosotros, en gratitud a Él. Queremos vivir como Él, queremos vivir una vida de amor, de obediencia, de respeto, amando a nuestro prójimo, y nuestro prójimo también son nuestros jefes. Debemos honrarlo como nuestras autoridades en el trabajo. Debemos hacer las cosas de buena voluntad, aunque sabemos que a veces en la realidad de las relaciones esto no es fácil. Hay jefes que son explotadores, que son un poco difíciles en su relación, en sus palabras, pero sin embargo cada día debemos orar por ellos y tener esa actitud que nos está diciendo el apóstol San Pablo aquí en la carta a los Efesios. ¿Y qué de los jefes, de los empleadores, de aquellos que están por encima de otras personas que tienen a su cargo? Entonces él en el versículo 9 les dice: ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos, ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos. O sea, ustedes no. Recuerden que el Señor de esas personas que tienes a tu cargo es también tu Señor, y Él está por encima de todos. Él está en los cielos y Él no hace acepción de personas. Él no está más agradado de aquel que es el jefe y tiene un poco menos de gracia frente al que es un siervo, sino que a todos los considera por igual. Ya esta parte de la acepción de personas también lo habíamos visto en la carta a los romanos, y en muchos pasajes Pablo también nos recuerda esto, especialmente en Gálatas capítulo 3, donde nos dice que en Cristo ya no hay siervo, ni señor, ni esclavo, ni libre, sino que todos hemos sido hechos miembros de la familia de Dios, y por amor de Él, como ya nos decía en el capítulo 5, el mismo apóstol Pablo, nos sometemos los unos a los otros por amor de Cristo. Esa es la medida entonces de la palabra de Dios. Ya para avanzar un poco más, en el versículo 10 hasta el versículo 20, Pablo entonces nos va a hablar de la lucha del cristiano y de la oración. Vamos a considerar en primer momento la lucha del cristiano, y vamos a leer los versículos 10 hasta el 17. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, y revestidos con la coraza de justicia, y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno.
Cúbrase con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, en estos versículos que acabamos entonces de considerar, del versículo 10 hasta el versículo 17, Pablo reconoce que los cristianos tenemos una lucha, pero Dios mismo nos ofrece y nos da la ayuda para que estemos firmes en sus caminos. Dios no nos ha dejado solos para que obremos de acuerdo a nuestras fuerzas y a nuestras capacidades, sino que Él ha provisto de los medios de gracia para fortalecer nuestra fe cada día, por el oír también el Evangelio, y ha permitido que nosotros no quedemos desamparados a merced del enemigo. Él mismo nos ofrece su ayuda, y es lo que se considera en los versículos que acabamos de leer. Por eso Pablo anima a que volvamos al Señor para obtener sus fuerzas, para aquello que podríamos usar una imagen como una batalla que se presenta en la vida del cristiano. Esas fuerzas no las obtenemos en nuestras propias capacidades, sino que son suplidas por la gracia y la misericordia de Dios y el cuidado de Dios que tiene para con todos sus hijos, aquellos que hemos sido redimidos por Cristo. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 y siguientes, Pablo habla de una situación que él tiene que vivir, y el Señor le responde en medio de su oración, de su aflicción, de ese momento difícil que estaba el apóstol Pablo, diciéndole: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso de buena gana me gozaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque entonces cuando soy débil, soy fuerte. Esa es la paradoja. No nos hacemos fuertes en nosotros mismos, sino en el poder y en la gracia que Dios provee cada día para que podamos enfrentar las tentaciones y todas aquellas cosas que el enemigo siempre pone para tratar de disolver la fe, de inyectar levadura para que nos apartemos de los caminos del Señor. Y esto es lo que se reconoce también en los versículos 11 y siguiente, cuando nos dice que tenemos una batalla contra las acechanzas del enemigo, y esa batalla no es contra personas de carne y hueso, sino contra los poderes de las tinieblas y las huestes espirituales en las regiones celestes. Así que sabemos, y como nos exhorta también la palabra de Dios, que no nos olvidemos de las acechanzas del diablo y no lo subestimemos. Es lo que la palabra de Dios nos dice, porque él anda como un león rugiente, siempre buscando a quien devorar. Así que fortalecidos en la gracia y en el poder que Dios provee a través del Espíritu Santo día a día en nuestros corazones, es que podemos salir victoriosos también de las tentaciones y de todo lo que siempre trata de hacer para procurar, por ejemplo, que la doctrina se sobaque, ¿cierto? Y entonces resulte siendo diludida, para introducir falsas doctrinas, para inyectar levadura en la fe, de manera que nos sintamos cada día conformes con lo que estamos y caigamos en el conformismo, dejemos a un lado el estudio y todo lo que nuestros pastores y líderes nos enseñan, dejar a un lado también congregarnos, etc. Todas estas cosas siempre sabemos que Dios en su amor está fortaleciéndonos, y por eso, como el soldado, y ahí es donde viene esta gran ilustración que nos hace Pablo, recordando el soldado romano que tenía una vestidura muy particular,
Posiblemente los soldados romanos de aquel entonces tenían el mejor equipamiento militar, diríamos hoy en día, de aquel entonces. Tenían un distintivo que los diferenciaba quizás de otros soldados de aquellos pueblos donde ellos dominaban. Y entonces Pablo entiende eso y lo toma como un ejemplo para que nosotros entendamos también esta realidad. El soldado que se reviste para poder enfrentar las luchas. Y allí entonces Pablo usa varios elementos de esa armadura que para nosotros pues ya no es tan común. Si nosotros hoy vemos un soldado, vamos a tener otra descripción totalmente diferente. Va a tener un uniforme camuflado, un casco protector, pero va a tener no una espada, sino un fusil. Va a tener un equipamiento más a la época donde vivimos, pero en aquel entonces era como el equipamiento fundamental que le permitía a un soldado poder enfrentar la batalla. Y habla de la coraza de justicia, y rápidamente podemos mencionar que Jesús es nuestra justicia, como también el apóstol Pablo nos ha recordado en el capítulo 2 de esta misma carta que estamos estudiando. Él es nuestra justicia y no es de nosotros, sino es de Él. Él nos la ha dado por sus méritos y por su obediencia a la voluntad del Padre. Entonces Jesús logró una justicia perfecta por nosotros, y de eso estamos revestidos, no de nuestra propia justicia, de nuestras obras, de nuestra religiosidad, sino estamos revestidos de la justicia perfecta que Cristo ganó por nosotros. El calzado, dice los pies con el calzado del Evangelio de la paz, de la proclamación de que Jesús ganó también la paz y la reconciliación con nosotros. Si nos devolvemos un poco en el capítulo 2, versículos 16 y 17, Pablo nos va a hablar al respecto, ¿cierto? De que Cristo ha hecho y ha ganado la paz por nosotros. Efesios 2:17, Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Y Romanos 5:1 nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia que anunciamos, la noticia de la justificación por la gracia por medio de la fe. Y por eso es el calzado, el ir, ¿cierto? El anunciar la buena noticia a aquellos que hoy la necesitan. El escudo de la fe para desviar o apagar los dardos de fuego del maligno, para permanecer firmes en la fe. El yelmo de la salvación, ¿cierto? La salvación es algo tan precioso que Cristo ha ganado y nos ha dado a nosotros, que no la podemos cambiar por los placeres de este mundo. Y la espada del Espíritu, que es un arma que cumple dos funciones: por una parte es ofensiva y por otra también es defensiva, ¿cierto? El soldado, a la vez de que con ella podía atacar, pero también con ella podía defenderse. Si pensamos como un arma ofensiva, que sería esa espada, allí cuando Pablo dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, usa un término que en el original es rema, ¿cierto? Que es la palabra específica. Y esto lo podemos entender, hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, recordamos lo que nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, cuando Satanás viene para tentar a Jesús, y Jesús lo resiste con la palabra, ¿cierto? Escrito está.
Y eso entonces es como lo que nos puede ayudar a entender un poco esto, cómo esa palabra rema, esa palabra específica, responde a un momento en el cual la tentación, las dudas, las inquietudes que hacen parte de la vida y que siempre están allí en el día a día, podemos resistirlas con la palabra de Dios. Qué importante, pero qué hermoso también es esto, que en la palabra de Dios encontramos esa paz, ese consuelo y esa esperanza para seguir adelante y no desmayar. En los versículos 18 al 20 vamos a dar lectura para hablar un poco acerca de la oración. Oren también por mí, el versículo 18. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Entonces Pablo recuerda la importancia de la oración, y sabemos que la oración no es un medio de gracia, pero que sí es fundamental, porque hay dos razones muy preciosas. Una es porque así Dios nos ha dicho, ¿cierto? En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Y Mateo 26:41, que Jesús le recuerda a sus discípulos cuando estaban en el huerto del Getsemaní, velen y oren para que no entren en tentación. Entonces, la oración es fundamental en la vida de un cristiano, y también porque nos lleva a esperar y a confiar en la voluntad perfecta y agradable de Dios para nuestras vidas. Por eso se nos invita a orar. En específico, Pablo dice, oremos en todo tiempo con oración, súplica, es decir, con varios tipos de oración. Oremos por los santos, es decir, por los hermanos en la fe, por aquellos que comparten nuestra fe. Oremos también, que es el propósito de Pablo, por aquellos que anuncian la palabra de Dios, por los misioneros, por los pastores, por los líderes, por las personas que en este momento están compartiendo la palabra de Dios en diferentes lugares, para que ellos puedan dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Oren para que lo proclame sin temor, como debo hacerlo. Y esa debe ser nuestra oración por nuestros pastores, por nuestros líderes, por los misioneros, para que Dios cada día les dé valor, para que ellos en medio de sus limitaciones, de sus luchas, de las diferentes circunstancias que también como cristianos ellos tienen que enfrentar, ellos estén revestidos del Señor, de su armadura, pero también ellos tengan valor para anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y la carta termina en los últimos versículos 21 al 24. Nuestro querido hermano Tito, que es un fiel ministro en el Señor, habrá de comentarles todo acerca de mis actividades, para que también ustedes estén al tanto de todo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan todo lo referente a nosotros, y para que de esa manera sus corazones reciban consuelo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo concedan a los hermanos paz, amor y fe. Que la gracia sea con todos los que con amor inalterable aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosa manera como Pablo termina su carta, inspirado por el Espíritu Santo, recordando y recomendando a ese fiel ministro llamado Tíquico, que había sido un apoyo en el ministerio del apóstol Pablo y había sido el mensajero para llevar este mensaje también a ellos, y sobre todas las cosas para que ellos, al escuchar la palabra, pudieran tener fortaleza y consuelo en el Señor. Termina con una gran bendición o doxología, como algunos también le llaman, recordando
la obra maravillosa que Cristo hizo por nosotros y cómo la Santa Trinidad de Dios obraron en el plan de salvación. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo concedan a los hermanos paz, amor y fe. Ese es el fruto precisamente de la gracia de Dios en el corazón de los cristianos. Y sé que ustedes, hermanos, que han estado todas las tardes, en las mañanas también, participando de los devocionales, de los estudios bíblicos, son esos hermanos que con amor inalterable aman al Señor Jesucristo. Que Dios nos fortalezca hoy para que al enfrentar las luchas del día a día podamos estar firmes y siempre confiando en la ayuda y en la providencia bendita de nuestro Dios para nosotros. Terminamos con gratitud el estudio de un libro más de la palabra del Señor. Agradecemos a Él porque nos ha dado el privilegio, junto con el pastor Henry, de haber podido compartir, de haber podido enseñar esta hermosa carta sobre esa maravillosa gracia de Dios que nos ha sido dada en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un abrazo para todos, que el Señor los bendiga y los guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su paz. Amén. Bendiciones para todos.